Laboratorio de pérdidas de cargas por accesorios del curso de Mecánica Fluidos 2, dirigido por el ingeniero Celada Zamora Wilmer, realizado por los integrantes del grupo Bonifacio Vergara Bel, Campos Carvajul Cabruno, Wiman Mío Cristian. Introducción. El fluido en un sistema de tubería típico pasa a través de varios accesorios, válvulas, flexiones, codos, ramificaciones en forma de letra T, entradas, salidas, ensanchamientos, contracciones además de los tubos. Dichos componentes o accesorios interrumpen el suave flujo del fluido y provocan pérdidas adicionales debido al fenómeno de separación y mezcla del flujo que produce. En un sistema típico con tubos largos, estas pérdidas son menores en comparación con la pérdida de carga por fricción en los tubos y se llaman pérdidas menores. Aunque por lo general esto es cierto, en algunos casos las pérdidas menores pueden ser más grandes que las pérdidas mayores. Este es el caso, por ejemplo, en los sistemas con varias vueltas y válvulas en una distancia corta. Las pérdidas de carga que resultan de una válvula totalmente abierta, por ejemplo, pueden ser despreciables, pero en una válvula cerrada parcialmente puede provocar la pérdida de carga más grande en el sistema, como pone en evidencia la caída en la razón de flujo. Objetivos. Como objetivo general tenemos determinar en los coeficientes de fricción para las fórmulas de Williams respectivamente y relacionar las pérdidas de carga con el caudal. Específicos. Determinar la pérdida de carga ocurridas en una tubería aplicando fórmulas establecidas tomando en cuenta diferentes valores para el número de Reynolds y de esta manera identificar la disminución de energía que ocurre debido a la fricción. Vamos a empezar nuestro ensayo, nuestro experimento en el laboratorio virtual Algetet. Nuestro ensayo va a ser de pérdida de cargas. Bueno, como primer paso vamos a posicionar la válvula de la bomba. En esta ventana de visualización hacemos clic en la pestaña bombas y nos va a llevar a este apartado. En este apartado vamos a mantener abiertas las válvulas A1 y B2. Entonces vemos que la válvula A1 está abierta porque está en la dirección que va a la tubería y la válvula 2 también está abierta porque va en dirección que va a la tubería. Vamos a mantener cerradas las válvulas B1 y A2. Válvula A2 está cerrada porque está perpendicular a la tubería y vamos a hacerle clic sobre la válvula B1 para cerrarla. Siguiente paso, vamos al donde dice frontal libre para configurar las válvulas correspondientes a la línea donde se va a trabajar el ensayo, el experimento. El ensayo donde se va a trabajar en la tubería de PVC de 32 milímetros. Y vamos a dejar solamente abierto las válvulas C2 y B3. Y vamos a cerrar las válvulas B4, B5, perdón, B4, B5, B6, B7, V8, 9, 10 y 11, ¿no? Que corresponde a los otros circuitos de tuberías. Entonces, por siguiente paso vamos a conectar las mangueras con la línea que se va a trabajar. Entonces, hacemos clic en las mangueras del manómetro y hacemos clic en la tubería que vamos a trabajar, ¿no? Vemos que se han conectado las tuberías, la manguera que va a tomar la presión en la tubería. El siguiente paso sería encender la bomba. Hacemos clic en el tablero eléctrico y hacemos clic en el botón de emergencia para energizar el tablero, ¿no? Vemos que el tablero está energizado, nos sale un botón encendido aquí. Vamos a activar la bomba 2 haciendo clic en ese switch y vemos que se enciende la bomba 2. Y si hemos seguido correctamente los pasos anteriores, pues el tablero va a comenzar, nos va a dar opción a encender, ¿no? Efectivamente, el tablero entonces está habilitado para trabajar entonces ya nuestro experimento. Hacemos un anticlic para habilitar una ventana del control de flujo para poder observarla mejor y volvemos al frontal libre. Podemos arrastrar esta ventana para acomodarlo de la manera que nosotros querramos trabajar. Y para ampliar también la lectura en el rotámetro hacemos anticlic y nos va a salir una ventana del rotámetro, ¿no? Lo mismo para el manómetro y tenemos la ventana del manómetro. Bien, en este punto vamos a comenzar a recolectar los datos que posteriormente vamos a explicar mediante un Excel
todo el cálculo de la pérdida de cargas. Entonces, en el control de flujo vamos a tomar 5 puntos. Al inicio, a cuarta parte, la mitad, una cuarta parte más y al final, ¿no? Entonces, vamos con el punto inicial. En el punto inicial vemos una lectura en el rotámetro de aproximadamente 320 litros por hora y una lectura en el manómetro de 0 milímetros de columna de agua. Cuando procedemos al siguiente punto, aproximadamente que está por aquí, vemos una lectura en el rotámetro de 400 porque sobrepasa la línea de 400, vemos bien claro ahí, solamente 405 podemos decir, 405 litros por hora. Y una lectura en el manómetro, en lo que no varía mucho, ¿no? Está entre 2 milímetros, podemos asumir 2 milímetros de columna de agua, porque varía ahí un poquito. Cuando movemos el control de flujo a la mitad, ¿no? Aproximadamente ahí, vemos una lectura en el rotámetro de aproximadamente unos 1800 litros por hora y una lectura en el manómetro de 20 milímetros de columna de agua. En el siguiente punto, entonces, aproximadamente a esta altura, tenemos una lectura en el rotámetro de 3.450 litros por hora y una lectura en el manómetro de aproximadamente 68 milímetros de columna de agua. Y en el punto final tenemos una lectura en el rotámetro de aproximadamente 4.600 litros por hora y una lectura en el manómetro de 108 milímetros columna de agua. Una vez obtenidos los datos, recolectados los datos en este ensayo, vamos a calcular la desviación relativa en relación a la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga vamos a obtener de forma teóricamente, que más adelante vamos a explicar en un Excel. Bien, vamos a hacer entonces el ensayo de pérdida de cargas a la tubería 2 de 25 milímetros. Comenzamos entonces posicionando la válvula de las bombas, ¿no? Manteniendo abierto la válvula solamente A1 y B2, como vemos, y manteniendo cerrada la válvula A2 y la válvula B1. Procedemos entonces al frontal libre y como vamos a trabajar con la línea 2, con la tubería de PVC de 25 milímetros, vamos a mantener abiertas la válvula C2 y la válvula V4. Vamos a cerrar entonces la válvula V3, la válvula 5, la válvula 6, válvula 7, 8, 9, 10 y 11, que corresponden a los otros circuitos de tuberías, ¿no? Siguiente paso sería conectar las mangueras de toma de presión, ¿no?, a la tubería que vamos a trabajar. En este caso viene a ser la tubería de PVC de 25 milímetros. Bien, lo vemos conectado ahí. Ahora vamos a encender las bombas. Para eso nos vamos al tablero eléctrico. Hacemos clic en el botón de emergencia para energizar el tablero. Luego habilitamos la bomba 2. ¿No? Nos sale que ya está habilitada. Y procedemos a encender el tablero. Se va a encender siempre y cuando hayamos hecho bien los pasos anteriores. Hacemos un anticlic en el control de flujo para ampliar una ventana para tener una mejor vista y volvemos a la vista frontal libre. Movemos como sea conveniente para trabajar la ventana de control de flujo y activamos la ventana del rotámetro. Igualmente lo movemos para poder tener una mejor visualización. Igual activamos la ventana del manómetro. Bien,
volvemos a agarrar 5 puntos en el control de flujo y tenemos que el inicial nos arroja, en este caso, una lectura de 500 litros por hora. Y en el manómetro una diferencia de 4 milímetros, aproximadamente 4 milímetros de columna de agua. En el punto 2, que está situado aquí aproximadamente, a ver, vemos aquí, vemos una lectura en el rotámetro de aproximadamente 590, ¿no? 590 litros por hora. Y una lectura en el manómetro de 5 milímetros de columna de agua, vamos a considerar. Luego vamos en el siguiente punto, que es a la mitad del control de flujo, ahí aproximadamente, y tenemos una lectura en el rotámetro de 1750 litros por hora, y una lectura en el manómetro de aproximadamente 80 milímetros de columna de agua. Bien, en el siguiente punto entonces, que está aproximadamente aquí, tenemos una lectura en el rotámetro de 3200 litros por hora y una lectura en el manómetro de 240 milímetros de columna de agua. Bien. En el punto final del control de flujo, totalmente abierto, tenemos una lectura en el rotámetro de aproximadamente 4.385 litros por hora, ¿no? Y una lectura en el manómetro de 362 milímetros por columna de agua. Y ese sería el ensayo para la tubería PVC de 25 milímetros, ¿no? Tenido una vez los datos, recolectado una vez los datos, vamos a calcular la desviación relativa en relación a la pérdida de carga, ¿no? Y eso lo vamos a explicar más adelante mediante un Excel. Continuando con el laboratorio, vamos a realizar la tubería número 3, que es una tubería de cobre de 28 milímetros. Para esto nos dirigimos hacia bombas, donde cerraremos la válvula B2 y la válvula A1. Nos dirigimos hacia frontal libre, donde vamos a cerrar la válvula 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Conectaremos el manómetro con la tubería número 3. Nos dirigimos hacia el tablero eléctrico, donde habilitaremos la bomba número 1, procedemos a encenderla y habilitaremos el control de flujo. Vamos hacia frontal libre, donde vamos a habilitar el manómetro y el rotámetro. Cuando el control de flujo está en el inicio, nos da que el rotámetro tiene un valor de 510 litros por hora y en el manómetro una diferencia de 16 milímetros. Cuando el control de flujo está en el centro, nos da que el rotámetro tiene un valor de 2000 litros por hora y en el manómetro una diferencia de 48 milímetros. Cuando el control de flujo está en el final, nos da que el rotámetro tiene un valor de 4490 y el manómetro una diferencia de 182 milímetros. Continuamos con la tubería número 4, que es una tubería acrílica de 25 milímetros. Para esto nos dirigimos a bombas,
donde cerraremos la válvula B2 y la válvula A1. Nos vamos a a frontal libre, donde cerraremos la válvula 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Conectaremos la tubería con el manómetro y nos dirigimos hacia tablero eléctrico, donde habilitaremos la bomba 1, procedemos a encender y habilitaremos el flujo de control. A frontal libre habilitaremos el rotámetro y el manómetro. Cuando el control de flujo está en el inicio, el rotámetro nos da que es 500 litros por hora y en el manómetro de 12 milímetros. Cuando el control de flujo está en el centro, vemos que el rotámetro es 2100 litros por hora y el manómetro de 124 milímetros. Cuando el control de flujo está en la parte final, el rotámetro es de 4100 litros por hora y el manómetro es de 384 milímetros en el manómetro. Bien, comenzamos entonces con la explicación de nuestro Excel. Con los datos ya obtenidos en el laboratorio, ¿no? Tenemos, en este caso para la línea 1, tubería PVC de 35 milímetros, todos los flujos que hemos variado nosotros, ¿no? En el control de flujo, hemos variado 5 flujos para la línea 1. En este caso nos arrojó en el rotámetro 320 litros por hora, para el flujo 1, para el flujo 2 405, para el flujo 3 1800, para el flujo 4 3450 y para el flujo 5 4600. En el manómetro nos dio una lectura para el flujo 1 de 0 milímetros por columna de agua, en flujo 2 2 milímetros por columna de agua, en el flujo 3 20, en el flujo 4 68 y en el flujo 5 108 milímetros de columna de agua. Nosotros vamos a trabajar en metro columna de agua, por eso lo hemos convertido haciendo una división sobre 1000, ¿no? Entonces en el flujo 2 va a ser 0,02 metros columna de agua, en el flujo 3 va a ser 0,02 metros columna de agua, en el flujo 4 0,068 y en el flujo 5 0,108 metros columna de agua. Los datos que vamos a necesitar son la longitud de la tubería, en este caso se trabaja en el laboratorio con una longitud de 1 metro, el diámetro de la tubería, que ya nos dice que es de 35 milímetros, pasándolo a metros sería dividirlo sobre 1000 y tendremos 0,035 metros. El área pues va a ser igual a pi sobre el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y para el flujo 1 nos va a dar un área de 0,00096 metros cuadrados. La rugosidad, por información proporcionada por el ingeniero Celada en clase, nos dice que la rugosidad absoluta para una tubería de PVC es de 0,0015 milímetros, 0,0015 milímetros. El caudal va a ser el que nos arroja el rotámetro, ¿no? En 320 litros por hora, lo vamos a transformar en metros cúbicos por hora, entonces sería sobre 1000. Pero nosotros vamos a trabajar sobre metros cúbicos sobre segundo. En este caso tenemos que dividirlo sobre 3600 porque son 3600 segundos lo que tiene una hora. Bien, entonces la velocidad está determinada sobre el caudal sobre el área. Y lo que vamos a hacer es dividir entonces el caudal, que nos sale 8.88 metros cúbicos sobre segundo, sobre el área, que viene a ser 0,00096 metros cuadrados, dando un aproximado de 0,092 metros sobre segundos la velocidad. El número de Reynolds en este caso está determinado por la densidad de fluido
por la velocidad a la que va el fluido por el diámetro de la tubería sobre su viscosidad de fluido, ¿no? Estamos considerando que este es agua a una temperatura ambiente, no estamos considerando una temperatura de 20 grados centígrados. Por eso vamos a considerar como 1000 a la densidad de fluido y a la viscosidad de fluido del agua a una temperatura de 20 grados vamos a considerar a 1,007 por 10 a la menos 3. Entonces, calculando el número de Reynolds sería 1000 por la velocidad a la que va el fluido de 0,092 aproximadamente, lo que nos arrojó, por el diámetro de la tubería, ¿no? Que es de 0,035 metros sobre 1,007 por 10 a la menos 3. Y el número de Reynolds nos va a arrojar un resultado de 3211. ¿Qué tipo de fluido es? Tenemos también acá un cuadro donde va a clasificar al tipo de fluido según el número de Reynolds. Nos dice que cuando es menor o igual a 2300 se considera un tipo de flujo laminar. Cuando está entre los 2300 y 4000 se considera transicional. Y cuando el número de Reynolds es mayor a 4000 se considera turbulento. En este caso nos dio un resultado de 3211. Está dentro del rango de 2300 y 4000. Por eso se considera un flujo transitorio o también llamado transicional. Por siguiente, calculamos la fricción que viene a estar dado para un flujo transitorio de 0,036 sobre el número de Reynolds elevado a un cuarto. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces sería 0,316 sobre el número de Reynolds elevado a la 0,25, que es igual a un cuarto, ¿no? Y dándonos una fricción de 0,04197 aproximadamente. Entonces, vamos allá a la pérdida de carga. La pérdida de carga para este flujo número 1 está determinado por la ecuación de Darcy, que nos da para cualquier tipo de flujo y tubería. Entonces, la pérdida de carga va a ser igual a la fricción por la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería por la velocidad a la que pasa el fluido al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, esto va a ser la fricción por la longitud, que es de 1 metro, por la velocidad del fluido, que es de 0,92 elevado al cuadrado, sobre el diámetro de la tubería, por 2 veces la gravedad, que estamos considerando 9,81. Y la pérdida de carga nos va a dar 0,000521791 metros, ¿no? Es una pérdida de carga mínima. En el caso del flujo número 2 encontramos una variación porque el número de Reynolds nos va a dar mayor a 4000, por ende viene a ser un flujo turbulento, ¿no? Seguimos los mismos pasos, lo único que va a variar en este caso va a ser el caudal y por ende va a variar también la velocidad, porque la velocidad está en razón al caudal sobre el área, ¿no? Arrojando un número de Reynolds, en este caso consideramos también la densidad y la viscosidad como para agua a 20 grados centígrados. Entonces el número de Reynolds nos va a dar mayor a 4000. Como repito, va a ser un flujo turbulento. En este caso tenemos que calcularlo por la siguiente fórmula, ¿no? La ecuación de Colebrock para un flujo turbulento, donde nos dice que es 1 sobre la raíz de la fricción igual a negativo 2 veces logaritmo en base 10 por la rugosidad sobre 3,71 por el diámetro más 2,51 sobre el número de Reynolds más la raíz cuadrada de la fricción, ¿no? Este F viene a ser dado asumiendo una fricción inicial de 0,02 y tenemos que iterar hasta que la fricción sean iguales, ¿no? Hasta que la fricción sean iguales. Por lo tanto, reemplazando la fórmula, tenemos que 2 veces logaritmo de 10, negativo 2 veces logaritmo de 10 por la rugosidad, que viene a ser 0,015 sobre 3,71 por el diámetro, ¿no? que le hemos obtenido como dato de 0,035 más 2,51 sobre el número de Reynolds por la fricción asumida, que es 0,02 elevado a la 0,05, que lo mismo sería la raíz cuadrada de esa fricción, ¿no? Todo eso lo elevamos a la menos 2 porque acá está siendo 1 sobre raíz de 2, raíz cuadrada de f, ¿no? Al pasarlo al otro miembro sería la menos 2. Entonces,
nos arroja una fricción de 0,06853. En este caso vamos a asumir como eso como la fricción inicial y vamos a reemplazarlo otra vez, ¿no? Hay que hacer este procedimiento se llama iterar. Hay que hacer tantas veces hasta que nos arroje los mismos resultados para ambas fricciones, ¿no? Y ese vendría a ser la fricción para ese tipo de flujo turbulento. En este caso nos da una fricción de 0,06842 y calculando la pérdida de carga en la ecuación de Darcy nos arroja un resultado de 0,0136282 metros. El mismo procedimiento va a ser para el flujo número 3, ¿no? Donde también es un flujo turbulento, y para el flujo número 4 y para el flujo número 5, que aunque ya los demás son turbulentos, pues, ¿no? Teniendo una vez las pérdidas de cargas para esa tubería, ¿no? Para cada tipo de flujo, vamos a calcular la desviación relativa porcentual, ¿no? Que es lo que nos manda el guión de laboratorio, que para eso estamos haciendo nosotros nuestros laboratorios, ¿no? Entonces vamos a calcular la desviación relativa porcentual, que viene a estar dada por la pérdida de carga teórica, la que hemos calculado según los pasos anteriores, menos la pérdida de carga experimental, que es la que nos arrojó en el laboratorio, que viene a ser la lectura del manómetro, menos, la pérdida de carga teórica menos la pérdida de carga experimental sobre la pérdida de carga teórica por 100. Entonces, para el flujo número 1 nos va a dar la desviación relativa de 100%, para el flujo número 2 de negativo 46.81%, para el flujo número 3 de 24.12%, para el flujo número 4 de 29.56% y para el flujo número 5 de 37.03%. Estos venían a ser los resultados ya finales de nuestro ensayo, del laboratorio que hemos realizado, ¿no? Ese es para la línea 1. Para la línea 2 también viene a ser una tubería de PVC de 25 milímetros. Y para no hacer tan extenso el video, se va a seguir en este caso los mismos resultados, los mismos procedimientos, perdón, ¿no? Lo único que va a variar es el diámetro, por ende también va a variar el área, pero la rugosidad va a ser la misma porque es una tubería de PVC. Cambiamos los datos que hemos obtenido por el laboratorio y va a variar la velocidad, ¿no? Por ende también va a variar el número de Reynolds y como da mayor a 4000, entonces viene a ser un flujo turbulento y hacemos el mismo procedimiento de iteración para hallar la fricción. Una vez que hallamos la fricción podemos hallar la pérdida de carga, ¿no? Y así para todos los flujos. Hacemos el mismo procedimiento para hallar la desviación relativa y nos va a arrojar que para el flujo 1 de 68.92%, para el flujo 2 72.05%, para el flujo 3 de 48.83%, para el flujo 4 54.02% y para el flujo 5 de 63.04%. Bien, para la línea 3 ya es una tubería de cobre, ¿no? Acá en el cuadro de información proporcionada también por el ingeniero nos dice que la tubería de cobre es de 0,015 milímetros también. Entonces lo único que va a variar aquí sería la dimensión de la tubería. La rugosidad tanto para el cobre como el PVC va a ser la misma. Lo dejamos tal como está y reemplazamos simplemente los caudales, ¿no? Hallando también que para todo va a ser turbulento, hay mismo procedimiento entonces para hallar la fricción. Y también el mismo procedimiento para hallar su pérdida de carga. Una vez hallada la pérdida de carga nos arroja unos resultados para la desviación de negativo 121.76 para el flujo 1, de 56.27 para el flujo 2 y 67.04 para el flujo 3. Para la línea 4 es un tubo de acrílico de 25 milímetros, ¿no? Y se hace el mismo procedimiento, arrojando un resultado que para el flujo 1 de 6.67%, para el flujo 2 de 44.68% y para el flujo 3 de 55.16%. Y eso sería todo nuestro resultado y los procedimientos trabajados para el laboratorio llevado en Mecánica de Fluidos 2 para el ensayo de pérdida de cargas, ¿no? En tuberías. Muchísimas gracias.